todas las acciones que ya estáis llevando a cabo y las que tenéis previstas a medio, largo y plazo para cumplir con ese reto que tenemos toda la sociedad, toda la industria en su conjunto, que es llegar a la neutralidad climática en 2050. Yo lo que me gustaría, casi más que preguntarte, reflexionar de manera conjunta es que al menos yo no observo que haya ningún otro sector industrial ni ninguna otra actividad que esté dedicando tantos esfuerzos, tantas inversiones, tanta inquietud a cumplir con este compromiso como es la industria cementera. ¿Cómo Pues lo ves tú? así es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La industria a nivel europeo ha lanzado unos mensajes muy claros de por dónde tenemos que ir, ¿no? Y a nivel nacional, tres cuartos de lo mismo. Pero concretamente nuestra compañía es que antes de que ya se anunciara bombo y platillo la neutralidad en 2050 y tal, pues fuimos de los promotores de esa idea porque entendemos que al final nosotros estamos en la sociedad, a día de hoy tenemos que contribuir a esa reducción, sin olvidar que la manera de hacer las cosas más sostenibles es que sean más durables. Es decir, que no se nos olvide que las infraestructuras duran lo que duran porque están hechas en base de cemento y hormigón, que los edificios duran lo que duran precisamente por lo mismo. Bueno, pues esa concentración que se estima que va a haber en las grandes ciudades irá a más y el cemento es un factor clave en este aspecto. Y lógicamente todos los materiales en base a cemento, hormigones, morteros, con lo cual, pues bueno, nosotros en este aspecto a nivel mundial y la industria en general a nivel europeo, pues ha tomado la rienda y ha sido valiente, en mi opinión, de decir, oye, esto hay que hacerlo de esta manera. Y sí es verdad que otras industrias quizás bueno, pues quizás esto lo ven como algo más lejano. La realidad es que no es que esté lejano, es que ya está aquí a día de hoy y por poco que tardes en ponerte en movimiento, pues tardará decenas de años en coger el ritmo. Nosotros, como comentaba antes en la presentación, a nivel nacional llevamos más de 20 años invirtiendo y esas inversiones pues son en instalación, en sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternativos, en el uso de determinados tipos de materias primas descarbonizadas, buscando nuevos materiales, nuevos conglomerantes. En fin, nos queda todavía trabajo por hacer, pero efectivamente ya llevamos trabajando en esto desde hace muchos años. Esto, bueno, el dato del que yo dispongo y se publica es que ya la industria cementera en los últimos 30 años ha conseguido reducir en torno a un 20% las Efectivamente. emisiones, combinando distintas estrategias, entre las cuales está pues, el uso de combustibles alternativos, el proveerse de energías renovables, un mayor porcentaje. Esto me gustaría también un poco enlazarlo como industria que al final también atendemos a resolver otros problemas que nos vienen. Estos 2 meses de ruido de fondo está la erupción del volcán de La Palma, la enorme generación de cenizas que están ahí y una de las reflexiones que yo ya me he ido encontrando es ¿sería posible aprovechar las cenizas procedentes de la erupción del volcán como nueva adición para incorporar a cementos, aunque sea por un periodo limitado, pero podríamos eliminar un problema? ¿Habéis hecho algo al respecto o por lo menos lo estáis valorando? Nosotros estamos a nivel de empresa promoviendo el uso de determinados tipos de adiciones que, si bien están contemplados en normas de cemento, su uso en el hormigón, pues aquí en España está un poquito más limitado. Entonces, del mismo modo, todos los que son, los que puedan ser adiciones potencialmente reactivas, como puedan ser la ceniza volante en el caso de la central térmica y cenizas volcánicas, pues siempre pueden tener un estudio. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en diferentes frentes a nivel internacional y aquí en España concretamente para la promoción de otro tipo de adiciones. Concretamente las cenizas volcánicas tienen una determinada reactividad, pero claro, el problema está en cómo se va a comportar eso en el hormigón respecto de la durabilidad de esos materiales. Y claro, para dar el paso, digamos, firme en que ese material no pueda tener problemas en 10 años vista, requiere pues de estudios, de comprobaciones y tal, ¿no? Entonces, cuando se dan los pasos en ese sentido, se dan pues para que no haya luego que dar los pasos hacia atrás.
Entonces, concretamente en el tema de las cenizas volantes, pues sí hay estudios de caracterización, hay alguna experiencia. A día de hoy no se contempla en el uso de los cementos convencionales, pero no se descarta que se pueda usar para otro tipo de conglomerantes donde luego no vaya a haber un uso estructural. O sea, que está la puerta abierta en ese tipo de cosas. Decía que aquello que no se mide no se puede mejorar. Has expuesto las declaraciones ambientales de producto que elaboró IECA en su momento, vosotros como miembros de IECA, pero son datos medios. Ahora cada industria, cada empresa, compañía cementera tiene su hoja de ruta trazada, irá más deprisa, más rápido, pero cada uno tenéis vuestra propia estrategia y eso de alguna manera debe de quedar reflejado en las declaraciones ambientales, pero ya particulares de cada uno de vosotros. ¿Tenéis previsión a corto o medio plazo el tener vuestras declaraciones ambientales de producto propias? Bueno, es una cosa que está encima de la mesa, honestamente, siempre, porque al final, lógicamente, como dices, son sectoriales y entonces pues acumula una serie de datos del sector. Si bien todo el sector va siguiendo el mismo camino, pues efectivamente, como bien dices, hay gente que va en cabeza y hay gente que va un poco más retrasado. Concretamente, nosotros entendemos que debemos ir un poquito más rápido. Y a escala de hormigón, de hecho, nuestros compañeros del hormigón en esos hormigones EcoPlanet, o sea, EcoPact es el nombre del hormigón, pues en la división de nuestros compañeros de hormigón sí tienen sus propias declaraciones ambientales de productos en base a todo el proceso. Lógicamente, nuestro cemento más el resto de materiales que conforman el hormigón. Precisamente porque en la industria del hormigón pues va bastante más retrasado Tenemos también que coexistir con otros materiales que vienen asomando. Si bien el cemento barra hormigón presuponemos que ha sido el material de construcción más utilizado en las décadas de atrás y me temo que lo va a seguir siendo en lo sucesivo, teniendo en cuenta este reto que tenemos enfrente, que es el de la neutralidad climática y que ya no nos podemos detener, porque aunque el 2050 parece muy lejano, hay que dar muchos pasos. Quiero poner un poco aquí el ejemplo de este edificio, bueno, esta promoción pública del Ayuntamiento de Madrid en el barrio de Barajas, que estáis suministrando material, pero que me llamaba mucho la atención porque se había caracterizado por un gran uso de la madera, pero al final el hormigón es un compañero de viaje inevitable. De alguna manera tiene que aparecer en distintos elementos constructivos. O sea, no es excluyente, pero al final, en mayor o menor medida, acaba apareciendo. No sé Pues es que, en mi opinión, para que una estructura sea sostenible, lo primero es que tiene que ser durable. Durable. Y la experiencia que hay con el hormigón desde hace cientos de años está más que demostrada. Entonces, cada vez además se exigen, y lógicamente se exige bien, pues que haya unos determinados compromisos respecto a seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, que sea habitable, que sea saludable. Y es que precisamente el hormigón y el cemento como parte principal de ese hormigón es que cumple precisamente con todos esos estándares. Entonces, yo creo que son sistemas, como tú bien dices, que son compatibles unos con otros, pero no necesariamente excluyentes. Yo creo que, bueno, pues la industria de la madera, por ejemplo, puede ser una construcción que cada vez tiene quizás más eco, ¿no? Y que se oye mucho más y que efectivamente está evolucionando. Oye, pues también tiene sus limitaciones, lógicamente. Entonces, yo creo que el hormigón seguirá siendo el material por excelencia de construcción, fundamentalmente por sus prestaciones en cuanto a durabilidad. Y dentro de eso, pues todo lo que se puede hacer para reducir el impacto de CO2 de esas construcciones, pues bienvenido sea. Y ahí está la industria a nivel europeo, la industria a nivel nacional y nosotros como empresa a nivel mundial apostando precisamente por ese desarrollo. Has puesto de manifiesto la gama EcoPlanet, poniendo además un ejemplo muy gráfico como otra empresa asociada nuestra con el suministro de unos marcos, de una carretera que se deterioró y hubo que reforzar. En ese sentido, me parece muy interesante que nos compartas cómo estáis actuando de cara al prefabricado, si estáis llevando a cabo alguna estrategia específica
tratando de aprovechar toda esa experiencia, todo ese conocimiento con los cementos y luego a su vez con los hormigones, que en la mayoría de los casos obviamente están más destinados a su uso más convencional. La demanda desde el punto de vista sostenible pues es relativamente escasa, es decir, fundamentalmente pues porque a nivel de obra la administración de turno quizás no valora tanto a día de hoy esa componente sostenible, porque al final pues las licitaciones son como son, la constructora lógicamente tiene que acceder a esas licitaciones y al final, por desgracia, en una gran mayoría de obras, pues esa componente sostenible pues no se ha estado valorando. Pero la tendencia, en mi opinión, está empezando a cambiar. Fundamentalmente, pues porque los requisitos que establece Europa respecto de las emisiones de CO2 aprietan a todos los países y en el momento en el que el país se ve afectado, pues lógicamente la administración apretará en ese aspecto, ¿no? Pero también se da, por otro lado, determinadas empresas que por su propia política interna, pues sí tienen establecido una X reducción de su impacto de CO2, de su huella de CO2. Y ese tipo de empresas sí pone en la misma balanza el precio del producto frente a la reducción de CO2. Y en ese tipo de cosas, pues sí estamos trabajando de manera colaborativa, tanto con ingenierías en la parte, digamos, de prescripción, pues para que lo conozcan y lo promuevan, con este tipo de empresas que se dedica, que tienen también su propia división de ingeniería y de promoción de obras, y en ese aspecto pues se colabora en ese aspecto pues, fundamentalmente para que se pongan en la misma balanza estas cosas. Es un poco lo que comentaba antes, pero en determinadas zonas se tenía un poco la idea de que, oye, más sostenible pues resultaba extremadamente caro y además también poco útil, ¿no? Hemos puesto en la presentación algunos ejemplos de que la parte técnica no está reñida con la parte sostenible y, lógicamente, en según qué circunstancias puede ser incluso más beneficioso desde el punto de vista económico, ¿no? Pero la realidad es que hay poquitas empresas que por sí mismas promuevan este tipo de construcción. Entonces, pues lógicamente nosotros estamos haciendo una labor de difusión importante y paralelamente, bueno, aquellas empresas que sí lo hacen, pues lógicamente nuestra forma de trabajar en general es de estar muy cercano a nuestro cliente. Entonces, otra de las tendencias o consecuencias de todas estas transformaciones que está habiendo hacia edificios, infraestructuras más verdes, más ecológicas, también la digitalización que se acelera y que forma ya parte un poco de nuestro día a día casi en cualquier actividad. ¿Cómo estáis viendo, qué expectativas creéis que puede haber a corto o medio plazo en cuanto a un mayor grado de industrialización, donde ahí los elementos prefabricados como alternativa a la construcción in situ, pues pueden ir poco a poco ganando terreno? Yo tengo claro, en mi opinión, la industrialización de la construcción irá a más, sí o sí. ¿Por qué? Pues porque primero está mucho más profesionalizada, en mi opinión. No está tan sujeta a los cambios de tendencia, digamos, económicos, ¿no? Hay épocas en las que el boom de la construcción, había profesionales de la construcción por todos lados. Pocos años después dejó de haberlo. Cuando empezó a remontar la construcción no se encontraban profesionales. Yo me estoy encontrando, año 2021, eh, situaciones de apoyo técnico a clientes con los mismos problemas de hace 15 años. Que dices, pero ¿cómo puede estar pasando esto? ¿No? Y es pues porque al final, digamos, no había una transición adecuada entre los profesionales que hubo y los que hay en general. Hay mucho buen profesional que lo fue y lo seguirá siendo, eso vaya por delante. Pero sí es verdad que la industria del prefabricado no está sujeta a esos cambios tan radicales. Yo creo que el nivel de profesionalización que tiene la industria del prefabricado y esa construcción industrializada que cada vez se va potenciando más, va a seguir así. Ya no solo por temas de profesionalización y cambios en la demanda de los mercados y mano de obra, sino también por costes, por durabilidad, por eficiencia, por calidad. O sea, yo estoy seguro de que a la vista está que cada vez
especialmente no solo en fachadas, sino en todo tipo de prefabricados, están cada vez teniendo, en mi opinión, un campo más amplio y además menos encorsetado. Posiblemente antes se tenía la idea de que el prefabricado tenía que tener la forma que tenía que tener y eso es lo que había. Y muchas empresas asociadas vuestras y clientes nuestros, pues precisamente trabajan en todo lo contrario, en hacer prácticamente obras a la carta, que eso era impensable hace 10 años. Pues yo creo que si sigue ese camino, la tecnología, los cementos, los hormigones capaces de hacerse con estos cementos, abrirán muchas puertas y seguro que al final a la obra le quitarán más de un problema. Muchas gracias por tu ayuda, que siempre hacen distendida estos encuentros y eso facilita también las cosas.